Hola a todos, damos comienzo a la lección 23 del programa que se refiere al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Hemos visto en el tema anterior los aspectos básicos de las comunidades autónomas, los principios generales de articulación del modelo autonómico español, los estatutos y la cuestión de la organización. Ahora vamos a ver una cuestión que es trascendental en todo Estado descentralizado y desde luego en el Estado autonómico español, como es los criterios para el reparto de competencias. Ya sabemos que en nuestro sistema existe autonomía política, lo que implica que las comunidades autónomas tienen competencias legislativas, pero a partir de aquí existen diversos modelos de sistemas de reparto competencial. En el modelo de los Estados Unidos, por ejemplo, que se denomina federalismo dual, implica un reparto de materias, ¿no? La federación va a asumir competencias en determinadas materias y los Estados miembros en el resto de las materias, lo que implica, como sabemos, pues un sistema de listas. El modelo europeo y sobre todo el modelo alemán, que es el que más ha influido en el constituyente español en este aspecto, no se reparten tanto las materias, sino que muchas de las materias se comparten, es decir, hay una intervención concurrente sobre las mismas materias. Bien porque la federación asuma las competencias de legislación y los Länder, los Estados miembros de la Federación, las competencias de ejecución. De hecho, muchas veces se habla del federalismo alemán como federalismo de ejecución, o incluso a veces porque se comparte incluso la misma función, es decir, que se puede concurrir a la misma función. Este modelo es el que más ha influido en el caso español. Pero el caso español tiene una particular complejidad, primero porque no solamente, no podemos saber el reparto competencial partiendo solo de la Constitución, sino que tenemos que acudir, como ya sabemos, a los estatutos de autonomía, pero segundo, como vamos a ver, porque existen otras leyes que permiten la modificación extraestatutaria de las competencias autonómicas, leyes marco, leyes de armonización, leyes orgánicas de transferencia o delegación que van a alterar toda esa situación, así como una serie de principios específicos de articulación que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Por eso, como digo, el sistema español tiene una especial complejidad. Vamos a intentar explicarlo de la manera más simple posible, centrándonos, como es obvio, en los fundamentos constitucionales, porque aquí el desarrollo, no solamente en el ámbito legal, sino sobre todo la jurisprudencia del Constitucional, es amplísima. Tendremos que ir una por una en cada una de las competencias, señalando cuál ha sido la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional al concepto, al contenido de cada una de las materias, de cada una de las funciones. No vamos a hacer eso naturalmente, esto pues tiene sentido ya para personas que se vayan a especializar o que tengan que trabajar. Desde luego muchos funcionarios en el ámbito autonómico sí lo tienen que hacer, ¿no? En el ámbito de la determinación de cuáles son las competencias de la comunidad, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista pues también de la ejecución de la legislación del Estado y cuáles son los perfiles y los límites de cada una de las competencias. Aquí no vamos a ir una por una, sino que estableceremos unas pautas generales. Bien, comenzaremos por tanto con el epígrafe de los diferentes niveles competenciales de las comunidades autónomas. Aquí hacemos referencia a los artículos 148 y 149 de la Constitución, que serían un poco la base del reparto competencial. Como hemos visto, luego la cuestión se complica, pero como punto de partida tenemos que ir a estos artículos. De hecho, para ser más exactos, ya en la actualidad, como punto de partida, tenemos que ir solo al artículo 149. Voy a decir una palabra sobre el artículo 148 de la Constitución, pero precisamente para explicar que ahora ya no tiene ningún sentido este precepto, sino que más bien era una disposición transitoria y aplicable solo a las comunidades que iban por la vía ordinaria. En realidad, el artículo 148 de la Constitución nos dice: las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias, y contiene un listado de 22 materias en las cuales las comunidades autónomas evidentemente podían asumir determinadas competencias, pero esto era solo aplicable a las
comunidades de vía ordinaria. ¿Por qué? Porque el apartado 2 del 148 nos dice: transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Por eso vemos que era como una disposición, vamos a decir, transitoria. Es decir, transcurridos 5 años ya no tenía sentido el artículo. Siempre que se reformasen los estatutos, también podría haber sido una disposición que hubiera mantenido su aplicabilidad en todo momento, pero eso solo se hubiera producido si no se hubieran reformado los estatutos transcurridos 5 años. Una vez que estos se han reformado, como explicamos en la lección anterior, a partir del año 1994 en paralelo, superando en todos los casos los límites del 148, pues digamos que pierde su sentido. ¿Y por qué decimos que es solo para las de la vía ordinaria? Muy bien, porque el artículo 151, que es el aplicable a las comunidades de vía agravada, ya nos empieza diciendo precisamente: no será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico ya nos cuenta aquí la vía agravada, algo que vimos en el tema anterior. Por lo tanto, las que acudieron por la vía agravada nunca tuvieron que aplicar el artículo 148, y las que lo hicieron por la vía ordinaria solo lo hicieron en un periodo, vamos a decir, transitorio, hasta que se reformaron sus estatutos. Ese periodo como mínimo sería de 5 años, porque ya lo imponía el 148.2. En realidad fue de más, porque hasta 1994, o sea, en realidad pues entre 11 y 12 años según la fecha de los estatutos, hasta 1994, en que se reformaron en paralelo los estatutos de las comunidades de vía ordinaria, sí que el 148 era, por decirlo de alguna manera, el techo competencial de esas comunidades. Ahora ya, ni para unas porque nunca tuvo aplicación, ni para otras porque, aunque lo tuvo ya a partir de 1994 con las reformas estatutarias dejó de tenerlo, ya para ninguna comunidad autónoma tiene mayor utilidad el artículo 148. Por lo tanto, para entender los niveles competenciales tenemos que acudir al artículo 149. El artículo 149, a diferencia del 148, enumera las competencias no que pueden asumir las comunidades autónomas, sino que tiene necesariamente el Estado. Por lo tanto, contiene un listado de competencias que son exclusivas del Estado. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Tiene nada más y nada menos que 32 apartados, no lo vamos a leer aquí todos ellos, algunas pues son muy importantes y muy obvias como parte esencial de lo que tiene que ser el Estado para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Ya mencionábamos el otro día la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Esta garantía de la igualdad es una competencia estatal. Nacionalidad, inmigración, extranjería, relaciones internacionales, defensa de Fuerzas Armadas, administración de justicia. Pero luego empiezan a incluirse materias en las cuales, aunque se está diciendo en el enunciado que son competencia exclusiva, en realidad no se reserva al Estado toda la materia, sino bien solo una función, como puede ser la legislación, quedando la ejecución en manos de la comunidad autónoma, o bien una parte de la materia, como pueden ser las bases, quedando el desarrollo para las comunidades autónomas. Por ejemplo, legislación mercantil, penal y penitenciaria, legislación procesal, legislación laboral, legislación civil sin perjuicio de la conservación y actualización de los derechos civiles, forales o especiales de donde existan. Bien, en estos casos y otros muchos que vienen, estamos hablando de que el Estado no asume toda la materia, la competencia en toda la materia, solo en la legislación. Y en otros casos, lo que se encomienda al Estado no es toda la materia, sino las bases y coordinación general de sanidad, o a veces se dice legislación básica y régimen económico de la seguridad social, bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, apartado 18º, apartado 23º, legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas. Incluso a veces el Estatuto nos está diciendo, la Constitución nos está diciendo que las comunidades autónomas pueden intervenir en estas materias. Por lo tanto, aunque el enunciado del 149.1 parece referirse a competencias exclusivas del Estado, de hecho así se dice, no todo lo que se enuncia ahí es una competencia globalmente del Estado, sino que a veces se reserva al Estado o bien solo la legislación o bien solo las bases. Así encontramos entonces esto que llamamos competencias compartidas según legislación y ejecución, competencias
bases, desarrollo. Aquí es importante, bueno, a veces se ha utilizado la terminología de competencias compartidas, competencias concurrentes. Las concurrentes serían aquellas en las cuales tanto el Estado como las comunidades autónomas concurren en la misma función, es decir, en la función legislativa. Por ejemplo, cuando el Estado tiene legislación básica, ya no toda la legislación, sino solo las bases de una materia. Y en cambio, cuando lo que se comparte es una función para el Estado, la función legislativa, y una función para las comunidades autónomas, la función ejecutiva, pues entonces se ha llamado propiamente competencias compartidas. Yo, para evitar esa complicación, prefiero en todo caso hablar de competencias compartidas, pero en un caso según el esquema legislación-ejecución y en otro caso según el esquema bases, me vale tanto bases como legislación básica para el Estado y desarrollo para las comunidades autónomas. Ya hemos puesto suficientes ejemplos. Lo que hay que decir es que esto ha introducido una gran complejidad y ha conllevado una interpretación por parte del Tribunal Constitucional que ha ido prácticamente caso a caso. Bueno, estos son los esquemas, no tanto caso a caso, sino competencia a competencia, ¿no? En los distintos conflictos y en los distintos recursos frente a leyes del Estado, a leyes de las comunidades autónomas. Hay que decir que a veces hay competencias compartidas no de acuerdo con estos dos esquemas, sino con otros criterios, ¿no? En algunos ejemplos. Vamos a poner el 141.1, 29ª competencia, que nos dice seguridad pública sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezcan los respectivos estatutos. Bien, pero aquí tenemos una competencia que en realidad es compartida. Aunque se dice exclusiva del Estado, bien, el Estado tiene competencia de seguridad pública, pero las comunidades autónomas pueden, de acuerdo con sus estatutos, crear policías propias. Como es lógico, eso implica participación en esa competencia de seguridad. En el apartado 149.1 sexto, que se nos habla de la legislación procesal, se dice sin perjuicio de las peculiaridades que, vamos a leerlo, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. Así que las comunidades autónomas pueden intervenir a veces en la legislación procesal porque su derecho sustantivo puede implicar peculiaridades procesales. O por supuesto el apartado octavo, que es la legislación civil, que ya lo hemos mencionado varias veces, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. Por lo tanto, aquí lo que se dice es la legislación civil es competencia del Estado, pero allí donde existan derechos civiles forales o especiales, las comunidades autónomas tienen competencias para su conservación, modificación y desarrollo. Pero en todo caso hay ciertas materias que no van a poder ser reguladas por los derechos civiles forales o especiales, porque la Constitución las reserva a la legislación del Estado. Como vemos aquí aparecen cláusulas sin perjuicio, cláusulas en todo caso, las llamadas cláusulas sin perjuicio pues son que se está encomendando una competencia del Estado, pero por otro lado se está dando entrada, se está posibilitando la participación de las comunidades autónomas. De tal manera que del artículo 149 deriva la posibilidad de asunción de competencias de las comunidades autónomas no solo en las cuestiones que no se mencionan en sus 32 apartados, no solo en esas, sino también y especialmente en los temas que se mencionan, pero se da entrada a las comunidades autónomas, bien por la vía del desarrollo, bien por la vía de la ejecución o bien por la vía de estas cláusulas sin perjuicio que permiten la intervención de las comunidades autónomas en competencias que en principio serían del Estado. Muy bien, de tal manera que, como he dicho, el Tribunal Constitucional ha tenido que ir interpretando en cada una de las competencias cuál es el papel de las comunidades autónomas, porque no, como digo, esas 32 materias no son materias que en bloque pertenezcan al Estado, sino que pertenecen en mayor o menor medida en cada caso.
Aquí no podemos entrar en toda esa jurisprudencia, pero sí decir que a lo largo de esta jurisprudencia el tribunal ha ido interpretando estos conceptos de legislación, ejecución y de base de desarrollo. Por ejemplo, el concepto de legislación, el tribunal lo ha interpretado en un sentido material. Esto nos ha dicho, bueno, es que la legislación, esto implica que no solamente son normas con rango de ley las que pueden ser competencia del Estado cuando éste tiene la competencia de legislación, sino que eventualmente hay reglamentos de alcance general que tienen un sentido normativo y que estos reglamentos pueden formar parte de la legislación en sentido material y por lo tanto ser competencia del Estado. Quiere decir que en aquellos casos en los que la Constitución reserva al Estado competencias de legislación, eso no significa que el Estado no pueda aprobar reglamentos, sino que el Estado eventualmente puede aprobar reglamentos siempre que sean reglamentos normativos, reglamentos de desarrollo de la ley. No implicaría, por supuesto, posibilidad de estos reglamentos internos o de autoorganización que, como sabemos, pues no suponen un desarrollo de la ley, no suponen propiamente esa función normativa. En cuanto a la interpretación de las bases, legislación básica, normas básicas, bueno, aquí quizás es donde más jurisprudencia constitucional se ha generado. En estos casos se supone que el Estado tiene la legislación básica, pero las comunidades autónomas tienen posibilidad de legislar y también la posibilidad de ejecutar. Por lo tanto, eso es lo que, como digo, a veces se llaman competencias concurrentes, porque a la función legislativa concurre tanto el Estado como las comunidades autónomas, dado que las comunidades autónomas pueden legislar también, si bien en desarrollo de la legislación del Estado, que sería la básica. Y aquí la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido evolucionando, partiendo de un concepto material de bases, pero que poco a poco lo ha ido formalizando. Primero era necesario un concepto material. Hay que pensar que al día siguiente de la Constitución, de la legislación anterior a la Constitución, que no fuera contradictoria con la misma, mantenía su vigencia toda la legislación del Estado, y de esa legislación, en los casos en los que el Estado solo tuviera competencias básicas o competencias en materia de bases, había que deducir lo que eran las bases y lo que no, porque estaban en las mismas leyes